de él, a la vez se matan a ellos mismos porque la cultura en la que ellos viven fue fundada justamente bajo los principios del cristianismo, ¿no? Que es el aforismo de Nietzsche, ¿no? De matar a Dios, ¿no? En su búsqueda de conocimiento, al emanciparse de la iglesia, pues el hombre termina emancipado de la verdad o de la estructura de donde él accede a la verdad, que es la religión. Dejar el cristianismo es dejar relaciones, es dejar pensamientos, es dejar convivencias, es dejar muchísimas cosas en el camino que luego tienes que reinterpretar, ¿no? Porque si no las reinterpretas, pues quedas en un vacío, en una depresión, lo que Freud llamaba neurosis, es este sentido de paranoia, no sabes cómo interpretar la vida, no sabes cómo dar respuesta a ciertas cosas, porque todo lo que aprendiste lo aprendiste del cristianismo. Ahora, mucha gente se me acerca y me dice, ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas de las drogas? Porque son cosas que ellos no asimilan, que también puede tener respuesta, no fuera del cristianismo. Tú ahorita dijiste Que algo muy no son interesante, blanco y Rick. negros. Las personas piensan, claro, las personas piensan que una vez que sales del cristianismo, entonces tú ahora eres pro aborto o eres feminista, y no necesariamente, pero es que esa percepción de la vida la tienen porque la religión, la comunidad les da ese sentido de pertenencia que les da ciertas categorías de ideas que ellos abrazan totalmente. Así es y no puede ser de otra manera. Al principio de mi conversión, que fue paulatina, por supuesto muy dolorosa, llevó varios años, yo me embebí de cómo responder ciertas cosas que para mí eran muy importantes, ¿no? Una de ellas es cómo interpretar a los individuos, porque la manera en que yo concibo a los hombres dimana totalmente de la manera en que está en las escrituras, ¿no? En la Biblia. La manera en que yo concibo la vida, la familia, el matrimonio, a la sociedad, pues tiene sus categorías justamente ahí, dimanando de la escritura. Una vez que yo dejo esto, yo me encuentro conmigo mismo, antes que con nadie más, me encuentro conmigo mismo a pensar, realmente vendrá dejar el cristianismo, puedo seguir ahí dentro, ¿no? Como dices de tu amigo, ¿no? Puedo seguir ahí dentro, tratando de reimaginar y reinterpretar a Jesús y tratar de hacer un Jesús más ad hoc a esta sociedad del siglo XXI, esta sociedad postmoderna, sociedad revolucionaria de su mundo virtual. Pero me di cuenta que se había acabado. No quería hacer eso, no quería hacerlo, no me sentía cómodo haciendo eso. Y creo que habría hecho mucho más daño del que estoy haciendo quizá ahorita, porque muchas personas que realmente pues me conocieron, me siguieron, se empaparon de lo que yo decía y decidí ser coherente. No soy cristiano, no creo en ninguno de los dogmas fundamentales de la religión cristiana, no creo en la inspiración, revelación de ninguna escritura sagrada. Y ese fue el punto más importante, ¿no? No creo en la naturaleza de las revelaciones, no creo en ninguna revelación sagrada. Y como la verdad en las religiones dimana justamente de las revelaciones, una vez que tocas las revelaciones, todo se cae todo. Si no hay revelación, no hay conocimiento de Dios. Si no hay revelación, no hay nacimiento virginal. Si no hay revelación, no hay Trinidad. Si no hay revelación, no hay inspiración. Si no hay revelación, no hay nada. Por Wow. eso a veces yo me peleo con los apologistas en ese intento ridículo, ¿no? De tratar de probar de manera histórica, a través de la historiografía, ciertas cosas que se asumen por la fe, y yo digo, bueno, es que esos son intentos desesperados de personas que intentan hacer relevante la fe en el siglo XXI, cuando no es necesario, ¿no? La fe es una cosa tan individual, tan experiencial, que no necesitas tratar de hacerla relevante a través de las disciplinas académicas, ¿no? La historiografía, la biología. Yo decidí simplemente ponerle fin y decir, no creo en las revelaciones de ninguna índole, y al dejar de eso, todo lo demás vino a caer, todo lo demás se vino abajo. Pacheco, cuando el episodio con Rick Santiago de Retazos Teológicos sale el 25 de abril del año pasado. No estoy seguro cuánto Sí. duró en salir, pero sé que Rick lo saca rápido cuando lo graban. Para ese entonces, porque digamos, en esa entrevista, usted se oye todavía lo más cristiano y las preguntas de Rick son preguntas hardcore y usted responde con una facilidad y todo. A mí me encanta, pero fue hace tan poquito, men. En ese momento, ¿en qué parte de este Sí. proceso estaba usted, men? Ah, híjole, qué interesante pregunta, la verdad, ¿eh? Es Muy por lo buena Porque mismo, pregunta. porque yo probablemente, sé Andrés, que es un proceso largo. La gente piensa que eso es como de un día a la probable, mañana y no es así. no, de ninguna manera, no, es un proceso largo, es un proceso de introspección, de reflexión, es un proceso que duele, es un proceso en el que vas dejando pedazos del alma, ¿no? De lo que eres. O sea, y yo me identifico muchísimo con el libro de Unamuno, La agonía del cristianismo, porque habla justamente de eso, ¿no? De ese proceso en el que vas quitando partes del cristianismo y te vas quitando partes de tu corazón, o sea, te vas matando poco ¿Cuál a poco. libro? Y hay personas que después de ese proceso, La agonía del cristianismo se llama, ¿Quién es el autor? Miguel Unamuno. Ok, perfecto. Creo que muchas veces la jerga se vuelve parte de la personalidad, ¿ah? La jerga que aprendes El, en el el mundo evangélico, cristianís. claro, el ismo,
Listo. esos clichés se vuelven parte de la personalidad, de lo que eres. Entonces se te vuelve muy fácil entablar una charla en esos términos, ¿no? Incluso si ahorita Rick me hiciera una entrevista que me dijera, vamos a hablar de teología, yo creo que me sentiría muy cómodo, ¿no? Porque todavía está todo ese bagaje de ideas, de pensamientos, de concepciones Ajá. que no se pueden abandonar, o sea, no se pueden desenterrar de la memoria. Creo que en cierta manera cuando Rick me hizo la entrevista, muchas de las respuestas que di simplemente las di por inercia, ¿no? En Inercia, sí, automático. sí. Automático, sí. Wow. Pero ya no estaba tan convencido de muchas cosas, ¿no? Pero si tú me preguntarías ahorita, oye, Edgar, ¿qué piensas de la hipóstasis? No, pues yo te puedo decir, mira, pues es un dogma que la iglesia considera fundamental, que consiste en esto y en esto, pero ya no quiere decir necesariamente que lo crea, ¿no? Siempre es una respuesta en automático, que es parte de mi cultura, de mi cosmovisión, de algo que aprendí, de algo con lo que crecí, de algo que amamanté, y pues que ahí se quedó. Yo hablaba con mi esposa de esta entrevista y una de las cosas que a ella más le llamaba la atención, porque ella también se leyó el libro de Science Mike, el de Finding God in the Waves, donde él explica el proceso de desconversión. A ella le afecta mucho porque yo pasé un proceso de desconstrucción también fuerte, y uno de mis errores fue que yo no involucré a mi esposa porque yo no sabía lo que estaba pasando, porque eso sucedió tal vez hace más de 10 años. Yo no sabía el vocabulario correcto, yo no tenía en ese tiempo conocimiento de que personas también estaban pasando por eso, pero yo vi a mi esposa sufrir porque los dos crecimos en el cristianismo, los dos hemos estado ahí por años. Y ella decía, eso es parte de nuestras vidas ser cristiano. Si Andrés pierde la fe, ¿qué va a pasar también con nuestro matrimonio? En este caso yo ya tenía un hijo. ¿Qué va a pasar entonces con nuestro hijo? Entonces ella me decía, usted tiene que preguntarle, y también respeto si usted no quiere tocar el tema y todo, y puedo quitar aunque sea la pregunta completa, pero me gustaría saber en este caso el lado de su familia. Yo sé que tenés, ¿cuántos hijos son? Tengo dos hijos pequeños. Y están pequeños. De 2 años, sí, una de 4 años. En este caso, digamos, su esposa, ¿qué pensó su esposa? ¿Qué pensó usted con sus hijos? ¿Hubo conflicto? ¿Entendió ella? Me encantaría, y yo pienso que a mucha gente le encantaría saber un poco de ese proceso, si no hay ningún problema, la pregunta. Claro, sí. Creo que aquí hay una gran diferencia entre la manera en que mi esposa concibe, porque yo nunca le he prohibido, ¿no?, concebir la fe de ninguna manera, o concebía, si es que ya ha dejado de concebirla, y la manera en que yo concibo. Mi cambio fue en un sentido un tanto intelectual, y en el caso de ella fue un tanto emocional, ¿no?, que hay una gran diferencia, ¿no?, porque yo asumí el reto de la deconstrucción intelectual y lo que implicaba, ¿no?, enfrentarme, por ejemplo, al tema de la resurrección de Jesús, que es un tema central para el cristiano, aparentemente que yo defendí mucho tiempo. Tuve que hacerle frente de manera intelectual y fue una carga bastante pesada, ¿no? Desde empezar a leer las antítesis, las críticas, ahora sí dedicarle tiempo ya no desde la percepción de la fe para alimentarme, para vivir la vida de una manera más efusiva, sino para ver en qué es lo que yo quería realmente. En el sentido de mi esposa creo que es un tanto más emocional, en el sentido, como tú dices, de que aquí hay hijos, hay una relación de familia, hay una relación de matrimonio, de individuos, de papá, de mamá. En ese caso creo que es un tanto más complicado cuando se involucran tanto las emociones, o por lo menos cuando las emociones se elevan a ese nivel superlativo, ¿no?, que terminan dirigiendo la manera en que concebimos la vida. En mi caso no fue así, en mi caso, como lo asumí de manera, bruta o intelectual, dura, sin ese convencionalismo, sin esa condescendencia, me fue más fácil ir dejando las cosas. Probablemente en mi casa todavía no existe ese abandono total de las ideas cristianas. Como te digo, hay ciertas cosas que creemos que independientemente de la fe y de la religión son muy buenas, como se concibe en la cultura occidental, y una cosa de ellas es el matrimonio, por ejemplo. Pero con el caso de mis hijos en particular, en el caso de mis hijos, sí pusimos un alto, en común acuerdo, en consenso, ella y yo. Consideramos que es un tanto apresurado involucrar a los niños a una concepción de lo espiritual, de lo divino, de lo místico, a partir de las concepciones que nosotros ya tenemos y que están consumadas, ¿no? O sea, que nosotros ya las asimilamos, las vivimos, las interpretamos, y ellos no. Ahora, la categoría de ideas con las que trabaja la religión son tan subjetivas, tan relativas, tan amplias, que en la cabeza de un niño la palabra Dios no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros. Así que dejársela ahí, ¿no?, al niño,
dejársela ahí al niño para nosotros es un tanto irresponsable, pero bueno, ahora desde nuestro punto de vista, sino que dejamos que a través de la curiosidad, que es el primer motor de búsqueda que un niño tiene, el cual accede a la verdad, ¿no? Que va curioseando, investigando, preguntando, él mismo vaya descubriendo el mundo que le rodea. Nosotros no estamos en ninguna disposición anticristiana o antirreligiosa, nosotros simplemente estamos considerando otras opciones. Creemos que una de las cosas que realmente pueden llegar a afectar es una percepción apresurada de lo divino, de lo místico, de lo religioso a una temprana edad. Entonces, en ese punto tenemos un común acuerdo, no hablamos de Dios a nuestros niños. Wow, del todo, entonces, o sea, tampoco iglesia, porque algo que yo sí tuve que tomar la decisión, No. y fue una decisión de los dos, es nunca dejar de ir a la iglesia. Por el lado de la comunidad, a mí me gusta mucho, digamos, la comunidad, las amistades que en este caso mi hijo tiene, las relaciones. Mi esposa y yo estamos en este país completamente solos. Nuestra familia está toda en Costa Rica, bueno, excepto por una hermana de mi esposa que está en San